Y dígale, usted no tiene la culpa de la cara que tiene. Dígale, usted no tiene la culpa de la cara que tiene, pero sí de la cara que pone. Así que ponga una cara de felicidad, sonría de que estamos en la casa del Señor. Amén. Yo invito en esta mañana a que disponga su corazón. Yo sé que hay muchas distracciones, yo sé que hay muchas preocupaciones, yo sé que hay tantas cosas, pero es una horita, media horita, 40 minutos que vamos a estar acá. Así que disponga su corazón, amén. Quiero hacer, antes de iniciar, hablar de algunos personajes. Quiero nombrar algunos personajes y usted va a ir pensando, ¿y estos personajes que tienen en común? Empecemos. Abraham, Moisés, Noé, David, Job, Ruth, Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, los 12 discípulos, Pablo. ¿Quién me puede decir que pueden tener estos personajes en común? ¿Nada? Revelación dice por acá. ¿Qué más pueden tener en común estos personajes? Fe, muy bien. Obediencia, servicio, muy bien. Diferentes características, ¿cierto? Amor, ¿cierto? Pero estas no son las características de las cuales vamos a hablar. Sí tienen en común eso, pero hay algo que tienen en común además de eso, y es que cada uno de ellos, su fe en Dios fue probado a través de la prueba. Dígale, a través de la prueba. Por eso hoy quise llamar a esa enseñanza Probando mi fe. ¿Cómo se llama? Probando mi fe. Muy bien. Acompáñenme al libro de Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4. Voy a leer a favor de ustedes. Ya lo tenemos. Santiago está después del libro de Hebreos y antes de la primera carta de Pedro. Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4. ¿Lo tenemos todos? Amén, gloria a Dios. Dice la versión Reina Valera: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Nueva versión internacional dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Traducción en lengua actual dice: hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final, para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Y por último, nueva traducción viviente dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. La primera pregunta que quiero hacerles en esta mañana es: ¿cómo es su actitud frente a la prueba? Llámese la prueba enfermedad, llámese la prueba
no sé, problema familiar, muerte de algún ser querido, problema económico, ¿cómo es su actitud frente a la prueba? ¿Cuál es la actitud? ¿Cómo tomamos las dificultades? ¿Cómo tomamos las pruebas? Quizás la tomamos como nos dice el apóstol Santiago, porque dice muy claro, dice, tened con sumo gozo. ¿Nos gozamos en la prueba? Dice, nos consideramos dichosos, muy dichosos cuando pasamos la prueba. Dice, ustedes deben sentirse muy felices. Nos sentimos muy felices cuando pasamos la prueba. Dice, o la última versión dice, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Nos alegramos mucho en la prueba. Si estuviera los grillitos dirían que silencio, ¿cierto? Y pasaría por acá la cosa de desierto, que pasa en los desiertos. Es difícil gozarnos en la prueba. ¿Cuántos lo creen? ¿A sí? Gozarse en la prueba, alegrarse en la prueba suena como muy loco. ¿Cómo es posible que yo esté pasando una situación? ¿Cómo es posible que yo pueda estar pasando una prueba y yo esté gozoso? Y yo esté alegre. Es que no tengo nada que comer, no tengo ni un peso en la cuenta, estoy enfermo. ¿Cómo Santiago me está diciendo a mí que yo esté gozoso en medio de la prueba? Pues sí, hermano. Hoy el Señor nos está hablando de cómo debe ser nuestra actitud frente a la prueba. Lo primero que usted y yo tenemos que entender es que esta palabra no va dirigido a los que están allá afuera específicamente. Esta palabra va dirigido a la iglesia del Señor. Santiago es muy claro en la versión del lenguaje, dice, hermanos en Cristo. La carta de Santiago fue escrita, más o menos, probablemente antes del año 50 después de Cristo. Eso fue después de que Esteban fue apedreado, fue asesinado. Entonces la iglesia del Señor le tocó irse, le tocó huir y estaban llenos de miedo. Quizás muchos de acá nos podemos identificar con esta iglesia. Quizás tenemos temores, quizás tenemos miedo, quizás tienes, incertidumbre de lo que puede pasar. Santiago, sabiendo esa actitud, sabiendo lo que estaba viviendo esta iglesia, lo primero que les dice es, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y más adelante vamos a entender por qué es necesario o es posible que nosotros pasemos la prueba con alegría. Y no solamente con alegría, sino que las versiones decían muy alegres, mucho gozo, porque dice sumo gozo, es lo máximo, es llegar al máximo de alegría, es llegar al máximo de gozo. Entonces, ¿cómo es la actitud que tenemos? ¿Cuál es la actitud frente a la prueba? Santiago no dice, si pasan por diversas pruebas, dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Es decir, usted, hermano, y yo vamos a pasar por pruebas. Y tome por mentiroso aquel que le diga que usted no va a pasar por situaciones difíciles. Porque usted no pasó, y perdone que lo tenga que bajar de las nubes, quizás está allá, pero usted no vino a los caminos del Señor para que se le acabaran sus problemas. Porque quizás a muchos nos aparecieron los problemas después de que llegamos a los caminos del Señor. Pero ¿sabe cuál es la esperanza, hermano? La esperanza no es que se acabaron sus problemas. La esperanza es cómo y con quién usted va a pasar y va a salir adelante de esos problemas, ¿saben? Entonces, lo primero que Santiago nos dice es, van a pasar por diversas pruebas. No se van a salvar.
Pero cuando pasen por esas pruebas, ¿cómo es su actitud? ¿Cómo va a ser la actitud? Muchas veces nos dicen, ¿cómo es posible que usted, en la situación en la que está contento, está alegre? ¿Cómo es posible que usted no tenga nada que comer y está acá diezmando? ¿Cómo es posible, hermano, que usted está gozoso aún en la enfermedad? Muchas veces nos dirán, están locos. Pero cuando nosotros tenemos gozo en medio de la prueba, tenemos conocimiento de quién es Dios en nuestras vidas. Y eso es algo que nos da la certeza y nos da la convicción y nos da la paz para sobrepasar esas pruebas. Otra cosa es que usted, hermano, y yo no vamos a pasar pruebas en vano. Dígale, hermano, no va a pasar pruebas en vano. Las pruebas en el Señor, hermano, nunca son en vano. Las pruebas en el Señor siempre tienen un propósito. Las pruebas en el Señor siempre tienen un objetivo. Y eso es algo que usted y yo nos tiene que alegrar y nos tiene que llenar de esperanza. Porque no hay nada peor, y yo no sé usted si en algún momento ha sentido eso, o ha pensado o ha dicho, tanto esfuerzo para nada, tanto estudiar para nada, tanto prepararme para nada. Pues hermano, en el Señor no existen para nada. Su prueba y la prueba que usted y yo estemos pasando en este momento tiene un propósito en el Señor. Y eso es algo, y eso es motivo para gozarnos, y eso es motivo para que usted y yo podamos pasar esa prueba de la mejor manera. El versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Vamos entendiendo más o menos cuál es el propósito o cuál es el objetivo, que según Santiago es necesario que nosotros pasemos la prueba. Un motivo para que yo pueda pasar la prueba en gozo, con gozo, es que esa prueba produce en mi vida paciencia. ¿Cuántos somos pacientes? Amén, hermana Eva, muy bien. Gloria a Dios por la... Nos falta un poco más de paciencia entonces. La paciencia proviene de la antigua palabra griega upomone. Esa palabra no describe una espera pasiva, sino el sufrir sin rendirse. No es tanto la cualidad que te ayuda a esperar calladamente tras la espera, sino es la cualidad que te ayuda a terminar la maratón. Es decir, la paciencia también puede llamarse constancia. Constancia. ¿Qué tan constantes somos en el Señor? ¿Qué tan perseverantes somos en el Señor? O a la primera prueba, o a la primera situación, decimos, Señor, acá no estoy yo, me voy. O ya no puedo más, o yo no soy así, o usted verá, Señor, escoja otro. ¿Cuántos en algún momento hemos dicho eso? ¿O cuántos en algún momento hemos dejado todo? ¿Cómo es? ¿Qué tan perseverantes estamos? ¿Qué tan perseverantes somos? ¿Cierto? La paciencia es algo que usted y yo como cristianos es necesario que tengamos. No es si usted quiere, no, es necesario, hermano. La prueba es algo que usted y yo tenemos que pasar. De nada sirve si usted estudió toda la carrera, si usted estudió todo el año y cuando llegue la prueba usted se da porque sí. Porque en la prueba, escuche esto, en la prueba, hermano, su carácter y mi carácter
son formados. El verdadero carácter del cristiano se ve reflejado en la prueba. Yo les hacía una lista de personajes que no están reconocidos en la Biblia, hermano. Pregunta para papá, para mamá: ¿qué harían ustedes si hubieran sido Abraham y tuvieran esa prueba de sacrificar a su hijo? ¿Qué harían ustedes? ¿Ah? ¿Qué harían ustedes si hubiera sido Moisés, que le tocó salir de las comodidades? ¿O qué hubieran hecho ustedes si hubieran pasado mínimo por lo que pasó Job? Yo creo que más de uno acá hubiera muchos no más. Porque fue una, no fue una, no fueron dos, fueron tres. Se vació el Señor dándole todo eso y lo fortaleció. ¿Qué hubiéramos hecho si hubiéramos sido Daniel? Hubiera mandado al pozo de los leones, o los amigos de Daniel que pasaron por el horno de fuego, o los 12 discípulos. La muerte de ellos no fue fácil, fueron perseguidos. ¿Cuál es la actitud que tomaríamos nosotros? O Pablo, que ahorita la palabra de fe nos hablaba del gozo. Pablo no estaba en las Islas Margarita sentado tomándose una limonada de coco, no, Pablo estaba encarcelado. ¿Cuál es tu actitud frente a la prueba? ¿Sabe, hermano? El problema del cristiano de hoy en día, y espero que acá nos estemos, es que queremos todo de papayita. Y queremos todo masticadito. Queremos todo en la mano. Y queremos todo fácil. Pero aquí muchas veces se ha dicho algo bien muy claro, y es que hay que pagar ¿un qué? Un precio. Y estos hombres pasaron la prueba y el Señor los honró. El pasar la prueba nos cambia la perspectiva. Y hoy el Señor quiere cambiar tu perspectiva frente a la prueba. Porque lo primero que pensamos frente a la prueba es que no, es que está en pecado, que está haciendo mal, es un castigo. No, cuando lastimosamente la prueba se convierte en algo malo. Pero hoy el Señor te está dando la esperanza, hermano, de que esa prueba que tú estás pasando, lo único que está haciendo es fortaleciéndote en el Señor. Así que si tú estás pasando una prueba, esa palabra es para ti. Yo no sé qué prueba estás pasando, yo no sé cuál es la situación que estás viviendo, yo no sé si estás pasando por alguna enfermedad o algún problema económico, pero hermano, confía, descansa en el Señor, aprende a confiar que Él tiene el control de todo. A veces es necesario, hermano, que nuestra fe sea probada. Duele mucho, porque duele, porque la prueba lo que hace es sacarte de tu zona de confort. Pero es ahí donde el carácter del cristiano es probado. Es ahí donde realmente nosotros como cristianos, el Señor prueba nuestra fe. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe esta mañana? Y si sientes que tu fe en esta mañana ha menguado, pídele al Señor que aumente tu fe. Si sientes que ya no puedes más, que sientes que tus fuerzas no pueden más, pídele al Señor que te aumente las fuerzas como las del búfalo.
Pero el Señor no te llamó para que te rindieses a la primera prueba. El Señor no te llamó para que tiraras la toalla a la primera prueba. Porque en el Señor, hermano, la prueba tiene un propósito. Porque en el Señor la prueba lo que está haciendo es formando el carácter de Cristo en tu vida. Acompáñenme al libro de Romanos, a la carta de Romanos, capítulo 2. Versículo 7. Dice, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Perseverar. Perseverar. Ahí mismo en el capítulo 5 de Romanos, acompáñenme al versículo 3. Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Acompáñenme en ese mismo libro de Romanos, capítulo 8, versículos 24 y 25. Hoy el Señor está hablando a tu prueba. Hoy el Señor está hablando a tu necesidad. Y te dice el versículo 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. El Señor también está trabajando en tu paciencia, iglesia. Segundo libro de una carta de Corintios, versículo 6, capítulo 6, versículo 3. Dice, Segunda de Corintios 6, versículo 3. Dice, seis, 3 y 7, 3 al 7 dice, antes bien nos recomendamos en todo como ministro, pero no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayuno. Dios necesita hombres y mujeres que sepan valorar la prueba. Usted dirá, pero Daniel, ¿cómo así que valorar la prueba? Pues sí, hermano, porque hoy el Señor te está cambiando y te va a cambiar la perspectiva con la prueba. Y en vez de quejarte, pero Señor, porque a mí, pero Señor, a mí otra vez, pero Señor, ¿qué hice? Pero Señor, ¿por qué? Porque muchas veces somos así. Hoy el Señor te está diciendo, cambia tu visión, aprende a mirar como yo veo y aprende a descansar en mí, aprende a entender que la prueba no es algo malo que yo te estoy permitiendo que pase, la prueba es algo que te va a fortalecer y cuando pases esa prueba vas a tener la fuerza para seguir pasando la otra y así, y cuando otro venga de afuera y te diga, ¿cómo es posible? Tú vas a decir, es que no fui solo, fue el Señor quien me dio la fuerza, fue el Señor quien me dio la sabiduría, fue el Señor quien me dio la victoria, porque tú me estás haciendo de esta manera, tu prueba no la estás pasando solo, iglesia. Aprendamos a ver con los ojos de Dios. Y empecemos a preguntar menos por qué y empecemos más ¿para qué? El propósito. Muchos afuera la única solución que ven para pasar la prueba es que el
el alcohol. Y tú, hermano, tu hermana, que tiene la solución en las manos, que conoces al Dios de lo imposible, lo único que haces es renegar y renegamos. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Cuando el mismo apóstol Santiago nos está diciendo, pasémosla por gozo. Porque lo que está haciendo la prueba en tu vida es fortalecer tu carácter, es moldear tu carácter y darás testimonio afuera. Pero si nosotros como cristianos somos los primeros que tiramos la toalla, ¿qué esperanza tienen aquellos que no conocen de Jesús? Si los primeros en renegar somos nosotros como cristianos. Acompáñenme a la segunda carta de Pedro, por favor. Capítulo 1, versículos del 2 al 9. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 2 al 9. Dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Primera pregunta: ¿qué tanto conoces a Dios? ¿Qué tanto conoces a Dios? Porque de acuerdo a tu respuesta, iglesia, es tu convicción de lo que Dios puede hacer en tu vida. Si yo sé que Dios es mi proveedor, cuando venga la escasez, yo tengo la certeza de que Él va a proveer. Si yo sé que Él es mi sanador, por más enfermedades que se vengan, yo tengo la certeza que Él es quien me va a sanar. Pero si yo no conozco a Dios, si yo no sé quién es Dios, va a venir la enfermedad, va a venir la prueba, va a venir las tormentas, va a venir lo que sea. ¿Y qué va a haber en nuestras vidas? Duda. ¿Qué pasó con los discípulos en la barca? Llegó la tormenta, llegó la prueba y llegó el miedo. ¿Por qué? Porque todavía no tenían el conocimiento de quién era Dios en su vida, de quién era Jesús en su vida. Por eso yo te pregunto, ¿conoces quién es Dios en tu vida? ¿Sabes quién es Dios en tu vida? Y si tu respuesta es no, yo te invito a que lo conozcas a través de la palabra. Continuamos leyendo. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por estas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros, que abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Si yo no conozco quién es Dios en mi vida, mi visión es corta. Entonces veo la prueba como lo peor, y de aquí no me saca nadie, y no voy a ser capaz. Pero el Señor, hermanos, el Señor quiere cambiar tu forma de ver las situaciones. La situación, la prueba por la cual estás pasando, el Señor la va a usar para darte la victoria. La prueba que estás pasando, el Señor te va a dar para glorificarse en tu vida. Así que dale gracias a Dios por la prueba. Suena loco, demasiado loco.
Pero acá estamos llenos de locos, amén. Porque el hecho de un domingo madrugar solamente lo hacen los locos. Aquellos que no ven a Dios pero creen, solamente lo hacen los que realmente están locos por el Señor. ¿Cuántas veces no le dicen usted está loco, usted madrugando a las 4 o 5 de la mañana a orar? O una vigilia hasta las 6 de la mañana, usted está loco. Hermanos, pero el hecho de que estamos locos en el Señor para dar la victoria no es en tus fuerzas, no es en mi fuerza, es lo que el Señor va a hacer a través de esa prueba en cada uno de nosotros. Dice, versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. Hermano, para que nosotros podamos ser perfectos, es necesario pasar por la prueba, es necesario que nuestra paciencia sea probada, es necesario que nuestra fe sea probada, porque aquellos que realmente tenemos la certeza de quién es Dios, porque realmente aquellos cuya fe está firme en el Señor, son aquellos que van a perseverar hasta el final. El perseverar no es solamente cuando salgo la prueba, el perseverar no es solamente cuando el Señor me da la victoria, el perseverar va hasta el fin, hasta el final. No es solamente por un momentico, es para siempre. Y Dios cumplirá su obra perfecta y completará su obra en tu vida cuando aprendas a ver la prueba como una forma de gozarse también. Porque no solamente nos podemos gozar en las buenas semanas, hermanos, hermanas, también en las malas nos tenemos que gozar. Porque en el Señor, como les he venido diciendo, no es en vano. En realidad, no podemos llegar a conocer la profundidad de nuestro carácter hasta no ver o hasta no pasar por las situaciones difíciles. Si nosotros, hermano, hermana, aprendemos y entendemos que la prueba lo único que está haciendo es cambiando nuestra forma de pensar, cambiando nuestra forma de ver, moldeando nuestro carácter, nuestra actitud frente a la prueba va a ser totalmente diferente. Porque todo se basa en actitud. No es pasar la prueba por pasar, es cómo estamos pasando la prueba. ¿Cómo estás pasando tu prueba? ¿Alguno está pasando por alguna prueba en esta mañana? Si no, gloria a Dios. O si estamos pasando por alguna prueba. Entonces esa palabra es para usted, hermano. Dios anhela que nosotros podamos aprender a depender de Él. ¿Quieres ser perfecto? Sé paciente, sé constante, sé perseverante. ¿Quieres que la obra completa en el Señor se cumpla en tu vida? Aprende a ser paciente. La paciencia hace parte del fruto del Espíritu. Pero la paciencia muchas veces es lo último que tenemos nosotros. Y como les decía, no es solamente esperar sentado a que pase el milagro. No, la paciencia va en, a pesar de la prueba, perseverar, seguir adelante, continuar. Porque son muchos los llamados, muchos pueden venir a ese lugar, pero realmente los que han conocido al Señor son aquellos que permanecen en las buenas, pero sobre todo en las malas. Amén. La pregunta es, ¿en cuál grupo estás tú? ¿En los que van a aguantar la prueba hasta el final?
¿O a la primera prueba salen corriendo? Respóndase usted ahí. ¿Cuál va a ser tu actitud de ahora en adelante frente a la prueba? ¿Cómo vas a tomar la prueba? ¿Cómo vas a tomar las situaciones que están pasando? Esta palabra, hermano, es una palabra que trae esperanza al corazón, y espero que traiga también esperanza al tuyo, porque no estás sola, no estás solo, no estás pasando esa prueba solo, no estás sola. Mujer, hombre, joven que estás esta mañana, que están escuchando la prédica y que escucharán más adelante, no estás solo. Dios te fortalecerá. Dios te va a dar la victoria. ¿Cuánto lo creen? Santiago en esta carta, en esta porción, nos enseña que no debe ser extraño para nosotros pasar pruebas y dificultades. No es extraño, porque a través de la prueba Dios trata contigo y conmigo. Dios está tratando contigo, iglesia, en esta mañana. Dios está tratando quizás con tu incredulidad, con tu falta de fe. Dios está tratando contigo quizás en tu carácter. Pero Dios va a ser así como se elija el oro, como ¿cómo es la palabra? Se pule el oro, muchas gracias. Se pule el oro. ¿Y a cuántos no les gusta el oro? Porque es algo hermoso. Que cuando termina la obra es algo que produce y que llama la atención. La vasija, el alfarero, es algo que yo admiro tanto. Como el alfarero de la tierra produce algo tan hermoso. Pero ¿cómo es el proceso? ¿Qué tiene que sacar? A veces es prueba. ¿No sirvió? Se rompe y se vuelve otra vez. Dios está formando tu carácter. Porque Dios está haciendo grandes cosas en esta iglesia, pero es necesario que como hijos de Dios, como miembros de esta iglesia, podamos soportar la prueba. Porque apenas está empezando esto. Y si nosotros no estamos firmes, ¿cómo vamos a dar testimonio a los que están afuera? ¿Cómo yo puedo dar la esperanza a otro que sí puede pasar por esa situación cuando yo también dudo de lo que Dios puede hacer en mi vida? ¿Cómo le vas a hablar a alguien de tener fe cuando viene la situación y lo primero que haces es buscar ayuda de otras personas? ¿Cómo puedo decirle a otra persona que el Señor lo va a sanar si lo único y lo primero que yo hago es ir y tomarme una acetaminofén en vez de buscarlo a Él? ¿Cómo yo puedo decir que Él es mi proveedor si lo primero que hago es voy a endeudarme con un banco? ¿Dónde está mi fe? ¿Dónde está mi convicción? Es necesario, hermano, que confiemos en lo que Dios está haciendo. La prueba de nuestra fe produce paciencia, es decir, el fruto de pasar por dificultades y terminar victoriosos es que nuestra paciencia es fortalecida. ¿Cuántos el Señor lo ha sacado de alguna prueba? ¿Cuántas veces? Muchas. De esta también te va a sacar el Señor. Y si se te presenta una mañana, también te va a sacar de esa prueba. Pero la lady que pasó la prueba hace unos años no es la misma lady que está pasando ahora. ¿O sí? No. La Consuelo que pasó la prueba hace unos años no es la misma que está pasando ahora. La Karen, la Sileila, Mauricio, el Mauricio, Aleja, el Mauricio, el hermano Marlon no es el mismo. ¿Por qué? Porque poco a poco, a través de la prueba, el Señor va formando tu carácter. Y si antes te preocupabas, tú mismo has visto cómo has crecido.
Claro que es posible, porque el mismo Dios que salvó, que libró a todos estos personajes que hablamos ahorita al comienzo, es el mismo Dios que está obrando en tu vida, y es el mismo Dios que te va a dar la victoria, y es el mismo Dios que te va a dar la victoria, y vas a vencer ese gigante, y vas a vencer esa enfermedad, y vas a vencer esa escasez, porque Dios ha prometido que estará contigo, porque Jesús es el mismo, ayer, hoy, por los siglos de los siglos, amén. Y en la medida que nuestra paciencia se incrementa, en la medida que nuestra paciencia se incrementa, vamos a ser capaces de enfrentar mayores dificultades. Y vamos a ser capaces de enfrentar, y vamos a ser autos, y vamos a ser esos hombres y mujeres que Dios quiere. Y poco a poco el Señor se va a ir perfeccionando en nosotros y vamos a ser perfectos. Y como dice el pastor, vamos a tener cañaña. Porque eso es lo que hace la prueba en nuestras vidas. El propósito de Dios es para que seamos mejores y podamos obedecer a lo que Dios nos ha llamado. Gracias por acompañarnos durante este servicio. Esperamos que Dios haya ministrado tu vida a través de la palabra. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, como Iglesia Fuego de Dios para las Naciones. Hasta pronto. Bendiciones.